Amigos, Occidente se equivocó. La arrogante retirada de Estados Unidos del Tratado INF provocó una respuesta ineludible. Los rusos no estaban faroleando. El despliegue de Goresnik en Bielorrusia es jaque mate para la OTAN. Europa está en pánico, el escenario de pesadilla se ha hecho realidad. Scott Ritter afirma, la alianza no tiene medios contra el Goresnik ruso, y no se prevén en un futuro próximo. Parece que la decisión precipitada de Donald Trump en 2018 inició un proceso irreversible. Así, vio la luz el Goresnik, un misil que se convirtió en el heredero directo del proyecto S-26, Rubis, que en su momento fue congelado para cumplir con el tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto alcance. Según los expertos, no se trata de un misil más, sino de una respuesta sistémica a la cambiante situación político-militar. Y esta respuesta ya no está acumulando polvo en las oficinas de diseño, sino que está llegando directamente a las tropas. Se informa que los primeros regimientos armados con Goresniks ya están en servicio de combate en territorio ruso. Bielorrusia es la siguiente en la lista. Se prevé que para finales de este año se desplegará allí un regimiento completo, compuesto por 9 lanzadores, más uno adicional destinado a la formación de las tripulaciones. La producción de Goresniks se concentra en la fábrica de construcción de maquinaria de Bokinsk. Esta empresa tiene una rica historia, ya que fue aquí donde se fabricaron los legendarios misiles SS-20, que aterrorizaban a los estrategas occidentales. En la época soviética, la fábrica podía producir hasta 80 de estos misiles al año. Hoy, Rusia, según algunas estimaciones, es capaz de alcanzar un nivel de 100 Goresniks anualmente, y esto sin una movilización económica total. Se supone que para finales de año, 4 o 5 regimientos, lo que corresponde a aproximadamente 2 divisiones, entrarán en servicio. Los expertos califican al Goresnik de un verdadero avance, ya que puede transportar tanto una carga nuclear como una convencional. Y es precisamente esta versatilidad lo que lo convierte en un arma única. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. En la era de la Guerra Fría, el misil soviético SS-20 aterrorizaba a Occidente, al ser portador de una carga nuclear. Hoy, su sucesor, el Goresnik, causa no menos preocupación, pero por otra razón. El hecho es que el Goresnik es capaz de destruir centros logísticos, puestos de mando y nudos de transporte en Europa incluso sin el uso de armas nucleares. En otras palabras, Europa se vuelve vulnerable no solo en un conflicto global, sino también en caso de un ataque limitado. Y lo más alarmante es que la OTAN, en esencia, es impotente. En este sentido, vienen a la memoria las palabras de Dmitry Medvedev, quien advirtió que Europa se había firmado su propia sentencia de muerte con sus propias manos, y que, en caso de guerra, todas sus catedrales se convertirían en cenizas. Y esto no es retórica vacía, sino una dura constatación de un hecho. En esencia, se trata del resurgimiento de la doctrina soviética de la Guerra Fría. Si el enemigo se acerca, es necesario crear un sistema de ataque inmediato y preventivo. Y aquí reside el punto clave: hoy en día, no existen medios en Europa capaces de interceptar el Goresnik. Esto significa que, en caso de conflicto, ningún búnker fortificado ni almacén de municiones podrá proteger contra una retribución devastadora. Los ataques se lanzarán a la velocidad del rayo, con precisión quirúrgica y sin posibilidad de fuego de respuesta. Los analistas recuerdan que Estados Unidos de América también intentó crear algo similar, trabajando en un proyecto con el nombre en clave Dark-Eagle. Se planeaba que este misil entrara en servicio de combate ya en 2024. Sin embargo, según los expertos, los estadounidenses no lograron nada. Ni un misil, ni un lanzador adecuado, ni siquiera pruebas claras y exitosas. Los plazos se mueven y se posponen, como un espejismo en el desierto. E incluso si Dark-Eagle aparece para 2026, Rusia ya tendrá una respuesta digna para entonces. Según algunos datos, Moscú está desarrollando un análogo del legendario misil Skorost. El mismo que en la época soviética debía destruir instantáneamente los Pershing estadounidenses incluso antes de su lanzamiento. En esencia, se está desarrollando un verdadero duelo. Estados Unidos está preparando su ataque, y Rusia está desarrollando una contramedida. Y, como enfatizan los analistas, esta respuesta siempre va un paso por delante. Rusia está volviendo a la lógica de la superioridad absoluta y asimétrica.
Mientras en América se trazan planes, en Rusia ya se están desplegando complejos. Mientras en el Pentágono hay disputas, en Bokinsk el trabajo en el cuerpo de otro Oresnik está en pleno apogeo. Y esto, como afirman los expertos, no es solo una competición, sino una recta final. Occidente se está quedando cada vez más atrás, arriesgándose a quedarse atrás para siempre. Pero eso no es todo, amigos. Los analistas señalan que incluso en zonas de combate activo, Rusia demuestra su superioridad tecnológica. El ejército ruso continúa su ofensiva, y como señala el experto, uno de los factores de éxito ha sido la eficaz contramedida contra los drones enemigos. Según la información disponible, los intentos de elevar drones al aire terminan cada vez más con su destrucción en tierra. El análisis de las tácticas de uso de drones permitió a los especialistas rusos desarrollar algoritmos que suprimen instantáneamente cualquier intento de despegue. Y si esto es realmente así, entonces, según el experto, los ejércitos de la OTAN no podrán aguantar ni 3 días. Y esto, como se dice, es solo el principio. Ahora imaginen que a esto se suman los complejos de misiles Iskander, los misiles de crucero, Calibre, los hipersónicos Kinzhal, y ahora también las más recientes bombas planeadoras Oresnik. Según la evaluación del experto, estamos presenciando una tormenta perfecta. En este contexto, preocupan los informes sobre el traslado de bombas nucleares estadounidenses B-61-12 a Europa. El experto considera esto un intento de ejercer presión, pero confía en que, en la práctica, estos depósitos se convertirán solo en un objetivo prioritario. El Boresnik los pulverizará mucho antes de que alguien tenga tiempo de dar la orden de usar armas nucleares. Y, por supuesto, no se puede olvidar el sistema mano muerta. El experto subraya que no es un mito ni una historia de terror, sino un complejo real existente de ataque de represalia garantizado. En 1990, según su propia confesión, vio estos misiles bajo la designación SS-25. Hoy se conocen como SS-27. La idea es simple y a la vez aterradora: en caso de un ataque nuclear a Rusia y la destrucción del alto mando, el sistema detectará automáticamente la amenaza. Basándose en el nivel de radiación, las lecturas de los sensores sísmicos y la pérdida de comunicación, transmitirá los códigos de lanzamiento a todo el arsenal nuclear. Las consecuencias son fáciles de imaginar. Si hablan de un ataque preventivo, declaró Medvedev, entonces les hablaremos de la mano muerta. Después de eso, se convertirán en muertos vivientes. Según Ritter, estas palabras no son solo una amenaza, sino una señal clara. Recuerda que la Unión Soviética desarrolló este sistema en respuesta a la aparición de los submarinos estadounidenses Trident, capaces de atacar desde una distancia mínima. Y ahora, 40 años después, llega información de que Trump ha ordenado a los submarinos clase Ohio que se acerquen a las costas rusas. Ritter considera esto no solo una tontería, sino una provocación que raya en el suicidio. Afirma que ya en otoño, la probabilidad de una guerra nuclear, según la CIA, superaba el 50%. Ahora, según él, la situación se ha vuelto aún más crítica, ya que el tiempo se agota inexorablemente. En febrero de 2026 expira el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, conocido como START 3. Actualmente, tanto Estados Unidos como Rusia están limitados a un tope de 1.550 ojivas nucleares. Sin embargo, como enfatizan los expertos, en las reservas de ambos países se almacenan miles de estas cargas. Los misiles balísticos intercontinentales Minuteman llevan una ojiva, pero estructuralmente permiten instalar hasta 3. En los misiles balísticos Trident, desplegados en submarinos, las posibilidades son aún mayores. Y aquí surge la pregunta: ¿qué pasará si este tratado deja de existir? Muchos analistas temen que el mundo pueda enfrentar una nueva ola de escalada nuclear, con consecuencias impredecibles para toda la humanidad. Según las estimaciones del analista Scott Ritter, en caso de un colapso del START 3, cada una de las partes, es decir, tanto Rusia como Estados Unidos, sería capaz de desplegar hasta 20.000 cargas nucleares en pocos meses. De hecho, esto significaría un retorno a la pesadilla de la Guerra Fría, cuando el mundo se balanceaba al borde de una catástrofe nuclear. Ritter señala que el actual presidente habla mucho de la necesidad de mantener la estabilidad, pero ¿dónde están los pasos reales? ¿Dónde están las propuestas concretas para extender el tratado? ¿Dónde, finalmente, está la iniciativa?
Recuerda cómo el 29 de julio, en una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS, Donald Trump afirmó que no podía imaginarse una situación en la que el START 3 no se prorrogara. Tales tratados no se pueden dejar ir, subrayó Trump entonces. Y aquí surge una pregunta legítima, ¿qué impide hacerlo ahora? ¿Dónde están las acciones concretas dirigidas a preservar el tratado, del que depende la seguridad del mundo entero? En cambio, como constatan los expertos, la retórica entre las partes solo se intensifica. Los arsenales nucleares continúan multiplicándose, los submarinos con misiles balísticos se acercan a las fronteras del otro, y el submarino nuclear ruso, Oresnik, está en servicio de combate. Y mientras en la Casa Blanca continúan los debates sobre qué retórica usar en relación con Rusia, Moscú, según algunos analistas, ya ha firmado de facto la sentencia de muerte del sistema de control de armas existente. Y esto se hizo no mediante amenazas o declaraciones ruidosas, sino mediante el despliegue de un regimiento de armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia. Según Scott Ritter, la Alianza del Atlántico Norte está en un callejón sin salida. Estados Unidos está atrapado en ilusiones, y Rusia tiene un cálculo estratégico claro, respaldado, como él afirma, por una superioridad misilística. Y esto, subraya el experto, no es una cuestión de un futuro lejano, ya es la realidad de hoy. En primer lugar, cabe recordar, fue Donald Trump quien en 2018 tomó la decisión de retirar a los Estados Unidos de América del Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio y Corto Alcance, o Tratado INF. Y ahora, podemos decir, estamos observando el 7º aniversario de este, por decirlo suavemente, ambiguo paso. Rusia, por supuesto, no se quedó al margen, respondiendo con medidas simétricas. Al mismo tiempo, la parte rusa subrayó que cumpliría las condiciones del tratado hasta que los estadounidenses desplegaran en Europa misiles que estuvieran cubiertos por el tratado INF. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Al final, dichos misiles fueron desplegados. Se trata de una lanzadera de contenedores capaz de lanzar misiles SM-6 en modo superficie-superficie, incluyendo la modificación Tifón, así como misiles de crucero Tomahawk. Al mismo tiempo, según afirman los expertos, es simplemente imposible determinar visualmente qué misil se encuentra en el contenedor. Según algunos datos, Estados Unidos desplegó esta instalación en Dinamarca como parte de los ejercicios de la OTAN. Según la versión oficial, en los contenedores solo había SM-6, pero para Rusia, esto esencialmente no tiene importancia. La respuesta de Rusia fue el inicio de trabajos de investigación y desarrollo y la puesta en producción del misil, llamado Oresnik. En noviembre de 2024, Rusia llevó a cabo su prueba de combate, atacando la fábrica en Dnipropetrovsk. Y lo que observamos ahora es una transición lógica a la producción en serie de estos misiles. Así están las cosas, amigos. Hasta hace poco, eran solo prototipos, y hoy los misiles ya están llegando a las tropas. Las primeras unidades de combate, armadas con los más modernos complejos Oresnik, ya han sido desplegadas. El despliegue se realiza a nivel de regimiento, 3 divisiones, cada una con 3 lanzadores. Esto significa, como mínimo, 9 lanzadores en la base en Rusia. Bielorrusia también anunció su intención de recibir el Oresnik antes de finales de este año. Y allí también se formará un regimiento de 9 lanzadores, y el 10º se utilizará para el entrenamiento del personal militar bielorrusos. La producción de estos misiles se ha establecido en la fábrica de construcción de maquinaria de Bokinsk. Cabe destacar que el Oresnik es una especie de análogo del misil soviético SS-20, que fue destruido de acuerdo con los términos del Tratado INF. En los años de paz de la Guerra Fría, la Unión Soviética podía producir entre 60 y 80 de estos misiles al año. Ahora, en condiciones cercanas a la guerra, Rusia es capaz de aumentar la producción a 100 Oresniks al año. Se supone que para finales de año, Rusia desplegará entre 4 y 5 regimientos, es decir, un par de divisiones, equipados con estos misiles, y la producción solo aumentará. Y aquí es donde comienza lo más interesante, amigos. Esto es, sin exagerar, un punto de inflexión estratégico. Ni Estados Unidos ni los países de la OTAN tienen un sistema de armas similar. Al mismo tiempo, el Oresnik es capaz de atacar no solo con ojivas nucleares, sino también con convencionales. El SS-20 soviético era exclusivamente un misil nuclear, mientras que el Oresnik abre la posibilidad de destruir toda la infraestructura de Europa incluso en una guerra convencional.
Además, un político declaró abiertamente en las redes sociales: Europa ha firmado su propia sentencia de muerte. En caso de guerra, todas sus hermosas catedrales serán destruidas. Así, ni más ni menos. En caso de un conflicto global, el más reciente desarrollo ruso, con nombre en clave Oresnik, es capaz de borrar garantizadamente a Europa del mapa. E incluso en un enfrentamiento armado convencional, los países europeos no resistirán sin pérdidas monstruosas. El hecho es que interceptar el Boresnik no es posible. Esto es un cambio de juego absoluto, que altera fundamentalmente las reglas. Algunos dirán que esto desestabiliza a Europa. De hecho, paradójicamente, ahora estabiliza la situación, ya que la retórica antirrusia en los círculos políticos europeos ha traspasado todos los límites razonables. Y los europeos no tienen nada que oponer al Boresnik. Tampoco Estados Unidos. América planeaba desplegar en Europa el misil de medio alcance Dark Eagle, equipado con un bloque hipersónico. Se suponía que estaría listo el año pasado, pero, como resultó, los ingenieros estadounidenses aún no saben cómo construir tal arma. Quizás el desarrollo aparezca para 2026, pero el Boresnik es solo parte del sistema de disuasión ruso. Se basa en el misil RS-26 Rubiz, un proyecto que Rusia en su momento congeló debido al Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio y Corto Alcance. El misil Rubiz podía volar a diferentes distancias dependiendo de la ojiva instalada. Para no violar el tratado, el proyecto simplemente fue archivado. Pero eso no es todo, amigos. En la Unión Soviética existía un proyecto de misil llamado Skorost. Estaba destinado a responder a los Pershing II estadounidenses, que fueron desplegados en la RFA. Si la inteligencia soviética detectara la preparación de un Pershing para su lanzamiento, el Skorost debía destruirlo antes de que pudiera despegar. Ahora Rusia necesita un análogo del Skorost para neutralizar el futuro Dark Eagle. Es decir, si Estados Unidos finalmente despliega sus misiles hipersónicos en Europa, Rusia responderá creando un nuevo misil, un análogo del Skorost. De esto, por cierto, ya ha hablado Dmitry Medvedev. Esas son las noticias, amigos. Lo que sigue será aún más interesante. Rusia regresa a la lógica de la doctrina militar soviética. Si Estados Unidos de América despliega armas capaces de infligir un golpe desarmador, el llamado golpe decapitador, Rusia crea un sistema para una respuesta preventiva. Y esto, sin duda, es otro punto de inflexión. En esencia, es jaque mate. Hoy, Rusia domina en todo el espectro de capacidades de combate. No hace mucho, operadores de drones escribían en Telegram que las fuerzas rusas los están cazando, destruyendo el equipo incluso antes del lanzamiento. Rusia llevó a cabo un análisis exhaustivo del comportamiento de los drones, y ahora, ante cualquier intento de despegue, el dron es destruido instantáneamente. Es por eso que las tropas rusas avanzan donde antes los drones enemigos los detenían. Ahora simplemente siguen adelante. Los operadores de drones admiten: el ejército de la OTAN, en caso de un choque con Rusia, será destruido en cuestión de días. Y esto, enfatizan, es solo gracias a los drones. Y ahora agreguemos la superioridad misilística: Iskander, Iskander-K, Kalibr, Kinzhal y el más reciente Oresnik. Estos complejos son capaces de destruir todos los cuarteles generales, nudos logísticos y objetos clave en Europa. Simplemente no quedará nada de ellos. Los Boresniks convencionales podrán inutilizar toda la infraestructura de un adversario potencial en cuestión de horas. Y cuando Estados Unidos despliegue el Dark Eagle, el análogo ruso con nombre en clave Skorost, según afirman los expertos, también estará listo. Rusia hoy puede movilizar todo su complejo militar industrial. Y ya ahora, según algunos datos, produce hasta 700 Iskanders al año, mientras que antes producía solo unos 70. Estados Unidos está tomando medidas que generan seria preocupación. Ha aparecido información sobre el traslado de bombas nucleares B-61-12 al Reino Unido. En respuesta, se han hecho declaraciones de que estas bombas, al igual que otros objetos similares, serán destruidas. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, recordó la existencia del sistema Perímetro, también conocido como mano muerta. Es un sistema real de la Guerra Fría. En 1990, él personalmente inspeccionó 3 misiles de este sistema, entonces conocidos como SS-25. Hoy en día,
han sido modernizados a SS-27. En caso de que Estados Unidos lance un ataque llamado decapitador, y este resulte exitoso, es decir, conduzca a la muerte del alto mando del país, pero al mismo tiempo no logre destruir todo el arsenal nuclear, el sistema mano muerta entrará en acción. En todo el territorio de Rusia hay sensores que registran el nivel de radiación, la actividad sísmica y el estado de los canales de comunicación. En caso de detectar signos de explosiones nucleares, pérdida de comunicación con objetivos clave y aumento del fondo de radiación, el sistema se activa automáticamente. Los misiles que lo componen no llevan cargas de combate. Su tarea es transmitir los códigos de lanzamiento a todo el arsenal nuclear del país. Después de eso, todas las armas nucleares de la Federación Rusa serán lanzadas y atacarán el territorio de Estados Unidos. Las consecuencias de tal ataque son difíciles de sobreestimar. Según Medvedev, hablar de un ataque preventivo por parte de Estados Unidos podría llevar a la activación de la mano muerta como respuesta, lo que resultaría en consecuencias catastróficas para la parte estadounidense. Cabe destacar que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece no comprender del todo la gravedad de la situación. Dio la orden de desplegar submarinos Trident cerca de las costas rusas. Mientras tanto, fue la amenaza que representaban los Trident en los años 80 una de las principales razones para la creación del sistema mano muerta. El hecho es que los Trident son capaces de realizar lanzamientos a corta distancia con una trayectoria baja, lo que dificulta su detección a tiempo. Fue en respuesta a esta amenaza que se desarrolló el sistema de ataque de represalia garantizado. Y ahora Trump ordena a los submarinos clase Ohio que se acerquen a las fronteras de Rusia. ¿Cómo terminará este peligroso enfrentamiento? En las pantallas, datos alarmantes de los radares rusos. La tensión aumenta. Rusia no busca un conflicto nuclear, pero tampoco permitirá la agresión en su contra. Ya en otoño, según estimaciones de la CIA, la probabilidad de una guerra nuclear superaba el 50%. Y entonces los expertos daban la alarma, declarando una alta probabilidad de catástrofe global. Ahora la situación es aún más tensa. El Tratado START 3, piedra angular del sistema de seguridad nuclear, expira en febrero. Después de eso, las últimas barreras que frenan la carrera armamentística se derrumbarán. Actualmente, el tratado limita el número de ojivas desplegadas a 1.500 unidades. Pero Estados Unidos y Rusia tienen miles en reserva. Por ejemplo, el misil Minuteman III actualmente lleva una ojiva. Pero ya se han realizado pruebas de una variante de carga múltiple. Lo mismo ocurre con los misiles Trident. La cantidad de ojivas puede aumentarse en cuestión de horas. Si el START 3 deja de estar en vigor, se podrían desplegar más de 4.000 ojivas en todo el mundo. Rusia responderá de forma recíproca, aumentando su arsenal. Y entonces el mundo se encontrará en una situación en la que cada una de las partes tendrá entre 20 y 30.000 ojivas. Y todo esto en un contexto de conversaciones políticas vacías. Este es un camino directo a la catástrofe. ¿Es posible detener este escenario de pesadilla? El tiempo lo dirá. Uno quiere creer que prevalecerá el sentido común. Donald Trump ya en julio declaró al corresponsal de TASS que no podía imaginar cómo se podría permitir la expiración del START 3. Estas cosas no se pueden dejar ir, dijo. Pero, ¿dónde están los pasos reales? ¿Dónde están las negociaciones? No existen. Solo acrobacias verbales. Y la situación ya es más peligrosa de lo que predijo la CIA. Y esto, amigos, no puede sino asustar. Cuando un tratado está muerto, pero nadie se apresura a organizar el funeral, no habla tanto de luto como de apatía. Y así, el 4 de agosto de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, con cautela, sin emociones innecesarias, pero con una contención acentuada, constató, el tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto alcance está muerto. Y está muerto no solo legal, sino también política, técnica y, lo que es importante, moralmente. Rusia simplemente se atrevió a decirlo en voz alta, mirando a los ojos de aquellos que durante mucho tiempo habían estado de picnic en la tumba de este tratado, lanzando nuevos misiles. Y sin embargo, todo comenzó con nobles objetivos. Dos gigantes nucleares en la era de la Guerra Fría llegaron a un compromiso brillante, según los estándares de la política internacional. No despleguemos, decidieron, misiles que puedan llegar demasiado rápido.
Porque si un misil vuela durante 10 minutos, tenemos la oportunidad de pensar, reagruparnos, presionar el botón de respuesta o al menos entender qué está pasando. Pero si un misil llega en 4 minutos, lo siento, ya no hay tiempo para pensar. Fue este mecanismo de disuasión, la retribución garantizada, el que salvó a la humanidad del fatídico deseo de presionar el botón rojo. Y, por cierto, también salvó a Europa. Mientras los misiles estadounidenses de alcance intermedio y corto no aparecieran en su territorio, esta parecía mantenerse al margen de un posible primer ataque. Un consuelo dudoso, por supuesto, pero aún así débil. Después de que en 2019 la administración de Donald Trump rompiera ostensiblemente el tratado sobre la eliminación de los misiles INF, parecía que Moscú tenía todas las razones para responder de inmediato y desplegar sus lanzadores móviles. Pero no, funcionó el reflejo de una persona adulta y prudente que se encuentra en una habitación donde los niños ya han empezado a lanzarse cuchillos. Rusia, por paradójico que parezca, mantuvo su lealtad a una moratoria que, en esencia, nadie más que ella ya observaba. Y no solo no desplegó nuevos misiles, sino que intentó convencer a sus socios occidentales de no convertir Europa del Este en un objetivo potencial para un ataque nuclear. Se recurrió a exhortaciones diplomáticas, recordatorios amables e incluso declaraciones abiertas. Como diciendo, colegas, al menos lleguemos a un acuerdo sobre restricciones mutuas. Pero la respuesta fue el silencio. ¿Por qué escuchar a quien no amenaza? Es mucho más interesante seguir ensayando el tercer acto de la tragedia mundial, hasta que alguien empiece a lanzar objetos realmente peligrosos. Y así, la decisión de enterrar definitivamente el tratado se programó, por así decirlo, para un evento no del todo pacífico. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el inicio del suministro del complejo de misiles Oresnik a las tropas rusas. Y esto no es solo un misil, es una especie de símbolo. Pero de eso, amigos, hablaremos un poco más tarde. Es como si advirtiera, basta de ingenuidad. Y al mismo tiempo, recuerda una verdad ineludible: cualquier acuerdo solo vale algo cuando ambas partes lo cumplen estrictamente. Pero cuando una de las partes finge que no hubo acuerdos, y la otra sigue creyendo ciegamente en el poder de la palabra, eso ya no es diplomacia, sino simplemente la meditación de una persona ingenua. Un picante especial añade la declaración del presidente de Bielorrusia sobre su disposición a desplegar esos mismos Boresniks en su territorio. La geografía, como se dice, comienza a jugar con nuevos colores. Y si antes el tiempo de vuelo podía medirse en decenas de minutos, ahora, dependiendo del punto de partida, la cuenta puede ir a minutos. Sin embargo, el lanzamiento del Boresnik no es solo una demostración de un misil, también es una señal poderosa. Donald Trump, en su estilo favorito de negociador duro, se encontró inesperadamente con un caso raro en el que el oponente está realmente dispuesto a contraatacar. Pero en lugar de crear las condiciones para un diálogo constructivo, lo que sería bastante lógico, Trump eligió el camino de la presión, sanciones, amenazas, declaraciones públicas ruidosas. Aparentemente, creyó sinceramente que Rusia lo percibiría como una invitación a negociar. En realidad, se desarrolló una situación completamente diferente. Moscú hizo una pausa, analizó la situación, y en lugar de una respuesta impulsiva en las redes sociales, prefirió lanzar un misil. Recordando así que la estabilidad estratégica no es solo un lema ruidoso, sino un sistema complejo y bien ajustado. Y si al menos un elemento de este sistema decide actuar según sus propias reglas, los demás participantes inevitablemente tienen que adaptarse. Quizás sin mucho entusiasmo, pero con extrema determinación. Es ingenuo creer que las acciones de Rusia están dictadas exclusivamente por sus relaciones con Washington. De hecho, existe una segunda razón, no menos importante: Europa. Esa misma Europa que hasta hace poco suplicaba por el suministro de gas, y hoy construye apresuradamente búnkeres y revisa radicalmente su estrategia. Europa decidió jugar a un juego llamado "No te tenemos miedo". Se tomó al pie de la letra el mito de una inminente ofensiva rusa, está reajustando presupuestos, reforzando fronteras y celebrando contratos a gran escala para el suministro de armamento. Armamento que, curiosamente, en su mayoría resulta ser de fabricación estadounidense. Así, de observador externo y participante teatral en el conflicto, Europa se está transformando rápidamente en un adversario directo, aunque sin la plenitud del poder. Ya se escuchan llamamientos a un bloqueo del Mar Negro,
a la restricción del movimiento de buques rusos y a la creación de un escudo antimisiles europeo unificado. En resumen, la vieja canción suena con una nueva melodía, pero ahora sin la menor consideración por las posibles consecuencias. Y eso no es todo, amigos, quédense con nosotros, lo que sigue será aún más interesante. Las consecuencias aumentan, como una bola de nieve, no linealmente, sino exponencialmente. Rusia constata un hecho consumado: si antes había esperanza de que Europa solo imitaba a la OTAN, ahora la alianza ha pasado a plena potencia. Las apuestas están hechas, las cartas están sobre la mesa, y Moscú responde con la misma moneda. En esta situación, hablar de volver a alguna semejanza del tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto alcance es como intentar exprimir los restos de pegamento de un tubo vacío. Se puede discutir, pero no solo Estados Unidos debe sentarse a la mesa de negociaciones. Bienvenidos Francia, Alemania, Reino Unido. Ya no son extras, son jugadores de pleno derecho. Tienen misiles de crucero, ambiciones también, pero la comprensión es aún difícil. Pero si hablamos de acuerdos serios, habrá que incluir a Japón y Corea del Sur. Y luego a China, que, a diferencia de los europeos, declara abiertamente que no juega a estos juegos. Y no porque sea tímida, sino porque prefiere construir su propia arquitectura de seguridad, independiente de garantías externas. Pekín no necesita restricciones. En el mundo moderno, lleno de desafíos, no se pueden olvidar los nuevos tipos de amenazas. Hoy, no se trata solo de misiles, sino también de plataformas flotantes de doble uso, e incluso de lanzadores espaciales. La pregunta es, ¿quién regulará estas nuevas armas? ¿Quién está dispuesto a renunciar a una ventaja que aún ni siquiera se reconoce como una amenaza? Obviamente, nadie se apresura a hacerlo. Y en esta situación, hablar de limitaciones corre el riesgo de quedarse en mero palabrería. Rusia guardó silencio durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y nadie percibió este silencio como un signo de fuerza. Al contrario, las interpretaciones fueron predecibles: debilidad, indecisión, falta de una posición clara. En el mundo moderno, donde el ruido informativo se valora más que los argumentos, y la geopolítica se parece cada vez más a un maratón interminable de programas de televisión, cada día de silencio se interpreta como una admisión de derrota o, al menos, como una retirada del campo de batalla. Y no importa que detrás de este silencio hubiera cálculos, intentos de diálogo o esperanza en el sentido común. Se hizo demasiado para que pareciera que estos cálculos no significaban nada, y demasiado poco para demostrar lo contrario. Los intentos de mantener la estabilidad estratégica por medios diplomáticos se han convertido definitivamente en una pieza de museo. En los últimos años se ha hecho evidente: quienes confían ingenuamente en acuerdos verbales y pactos de caballeros corren el riesgo de convertirse en observadores de una época pasada, en cuidadores de un museo de su propia política exterior. La arquitectura del antiguo orden mundial, basada en la confianza, no se derrumbó de la noche a la mañana. La destrucción avanzó gradualmente, paso a paso. Primero en el espacio informativo, luego en el plano jurídico y, finalmente, en el ámbito tecnológico. Cuando una de las partes se despoja unilateralmente de sus obligaciones, y la otra sigue asintiendo cortésmente y firmando documentos, esto ya no es diplomacia, sino un peligroso autoengaño. El punto aquí no es solo la sutileza legal, los plazos o las formulaciones, sino el principio más básico. Cualquier tratado tiene validez solo mientras ambas partes estén sinceramente interesadas en su cumplimiento. El deseo, ese es el combustible principal para los mecanismos de seguridad. Cuando ese deseo no existe, por más que se firmen 100 páginas o se graben en granito, todo será inútil. Las declaraciones por sí solas no crean seguridad. La seguridad la crean acciones concretas. Y precisamente en las acciones, muchos muestran un rápido deterioro de la memoria, especialmente cuando se trata de obligaciones previamente asumidas. El símbolo de la degradación general fue la desaparición del tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto alcance. El funeral se celebró sin grandes alardes, sin discursos fúnebres ni ofrendas florales. Simplemente, en un instante, se tomó una decisión unilateral, a la que siguió un elocuente silencio y un torpe intento de presentar la liquidación como una lamentable necesidad técnica. Y lo más sorprendente es que todos los participantes clave en el proceso hicieron como si nada especial hubiera sucedido. Como diciendo,
En la vida pasa de todo. Y realmente sucede. Especialmente cuando el viejo sistema con sus limitaciones comienza a obstaculizar la apertura de un nuevo camino, donde no reinan los controles y equilibrios, sino las demostraciones descaradas de fuerza. Estas demostraciones son el género principal de la era moderna. El despliegue de instalaciones, la redistribución de tropas, las declaraciones ruidosas, los acalorados debates presupuestarios, todo esto son elementos de un espectáculo cuidadosamente orquestado. La aparición de misiles en nuevos puntos del mapa no es una casualidad, sino un acto bien pensado. Los ajustes en la doctrina militar no son solo una reacción a las amenazas emergentes, sino un papel claramente interpretado. Y toda esta nueva composición no existe para la protección, sino para aumentar la presión. Una presión que se presenta bajo el pretexto de la necesidad defensiva. Suena familiar, ¿verdad? Pero lo más triste es que hoy nadie se molesta siquiera en intentar justificar sus acciones. Mientras unos se dedican con entusiasmo a reescribir los libros de historia, otros se atreven a revisar doctrinas fundamentales. Y esto no es una simple actualización de texto, sino más bien una reacción aguda a una realidad que cambia rápidamente. Porque cuando las reglas y normas habituales fallan, ignorar la necesidad de cambio significa condenarse al papel de rehén indefenso de la situación. Al mismo tiempo, surge una imagen paradójica. Aquellos que más abogan por el cumplimiento estricto de los acuerdos, ellos mismos parecen haber olvidado por completo sus propias firmas en esos mismos acuerdos. Resulta así un escenario hipócrita, donde alguien, pasando a toda velocidad un semáforo en rojo, exige furiosamente a los demás que respeten las normas de tráfico. Pero los verdaderos cambios en los enfoques estratégicos no se manifiestan en declaraciones ruidosas en foros ni en discursos floridos. Se cristalizan en el presupuesto. El presupuesto, ese es el documento más franco. Es el que permite determinar sin error quién apuesta por el desarrollo pacífico y quién, por el contrario, se prepara para la escalada del conflicto. Y aquí, la correspondencia entre la retórica pública y las inyecciones financieras reales sorprende por su exactitud. Aunque, para ser sinceros, no hay mucho de qué sorprenderse. La era de la cortesía y las apariencias ostentosas ha quedado muy atrás. A veces da la impresión de que algunas capitales occidentales aún albergan ilusiones sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y un acuerdo en condiciones dictadas unilateralmente. Esto se asemeja a una invitación a un juego de cartas donde la baraja ya está marcada y el oponente está armado con una chuleta, y sin embargo, se muestra genuinamente perplejo de por qué te niegas a sentarte a la mesa. Porque, al parecer, todo es perfectamente honesto, bueno, casi. 10 años, un periodo considerable. Y si algo nos ha enseñado la última década, es un principio simple pero importante. El autoengaño es peligroso, especialmente cuando se trata de estrategia. La confianza es una materia delicada, no se recupera con palabras. Se necesitan acciones, pasos reales. Pero con eso, por ahora, hay grandes problemas. En un mundo donde los principios básicos son pisoteados, donde la palabra tratado se ha convertido en un sonido vacío, es ingenuo creer que alguien querrá seguir participando en este juego. Y el asunto aquí no es la falta de deseo de paz. Es simplemente que nadie quiere ser parte de una farsa sin sentido.